Hola, ¿qué tal? Son las 6 de la tarde, bienvenidos a Extra Noticias. Hoy es viernes, ya cerrando el mes, 30 de enero, y todo listo ya para este próximo domingo ejercer nuestro voto en las urnas electorales. Yo soy Jorge Vindas, me acompaña Crystal Freeman. ¿Qué tal, Crystal? Jorge, muy bien. Buenas tardes a todos los que nos acompañan. Recordarles que somos un medio multiplataformas, así que nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, la página web diarioextra.com y por 92.3 FM. Sí, un abrazo y saludos para todos los que nos siguen por esas plataformas. Este domingo, Crystal, muchos de los votantes podrían estar pasados por agua. Se mantendrá también el tiempo mucho frío, pero en algunas zonas podría llover. Nuestra compañera Marisol tendrá más detalles mucho más adelante. Espero que no llueva en Limón, pero vamos a ver qué otras informaciones tenemos a continuación. Tenga mucho cuidado con lo que hace al momento de votar este domingo. En Extra Noticias le decimos cómo evitar que le anulen su voto. Frenar el bullying es uno de los desafíos más importantes en el próximo curso lectivo. El MEP recibió más de 1,000 denuncias en 3 años. Y amenazas en redes sociales sobre asesinar a 2 policías municipales en Escazú inquieta a los expertos en seguridad. Dos partidos políticos inscribieron la mayor cantidad de fiscales para las elecciones. ¿Cuáles serán? Son Pueblo Soberano y la Unidad Social Cristiana. Serán más de 90,000 personas las encargadas de velar por la seguridad y la transparencia del proceso electoral de este domingo. 53,000 participarán como fiscales, de los cuales el Partido Unidad Social Cristiana inscribió a cerca de 12,000 y Pueblo Soberano con 11,500 en todo el país. A esta lista se suman los integrantes de juntas receptoras de votos, observadores internacionales y nacionales, así como otros agentes electorales. Por un lado tenemos a las fuerzas de policía. Recordemos que de acuerdo con la Constitución Política, una vez es convocada la elección, las fuerzas de policía pasan al mando del Tribunal Supremo de Elecciones. Su función o su rol primordial es colaborar, atender las directrices que gire en el marco del proceso electoral el Tribunal Supremo de Elecciones. Desde el ente electoral revelaron cómo será el proceso para el conteo de votos. Que el escrutinio definitivo está a cargo de los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Elecciones, y por esa razón se inicia el martes, cuando está ya todo el material de vuelta en la sede central del tribunal, a excepción de las tulas que vienen del extranjero, que unas llegan más temprano, pero otras pueden llegar días después. Los primeros resultados de las elecciones nacionales 2026 se darán a las 8:45 p.m. del domingo. A las 10 de la noche, el tribunal publicará en su sitio web la fotografía de la certificación con el resultado de cada junta receptora de votos. 400 jóvenes estarán desplegados en el territorio nacional en este 1 de febrero en las elecciones y serán parte del operativo de observación electoral que la Defensoría de los Habitantes va a tener en 75 cantones durante esta jornada de votación. Ellos van a estar presentes en diferentes centros de votación junto con personas de la institución y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. La observación se enfocará en verificar las condiciones para ejercer el voto de poblaciones vulnerables como los adultos mayores, personas con discapacidad, población indígena, privados de libertad, entre otros. Doña Tula, ya llegó a comunidades remotas del país el Tribunal Supremo de Elecciones con apoyo del Servicio Nacional de Vigilancia Aérea, trasladó el material electoral a zonas de difícil acceso. Mediante helicópteros, las tulas electorales fueron entregadas en comunidades indígenas, donde algunos habitantes tardan hasta 3 horas en desplazarse para votar. Además, el material electoral ya fue distribuido en lugares como la Isla del Coco y distintos países. Y 49 consulados estarán disponibles para ejercer el voto afuera de nuestro país. Y un total de 42 países se han sumado a esta iniciativa. El horario de las urnas fuera del territorio nacional será de 9 de la mañana a 7 de la noche el domingo, según la hora local.
Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones, cerca de 67,000 personas costarricenses se empadronaron para votar fuera de nuestro país. El proceso de votación es igual, ¿verdad? Nada más que ellos lo realizan en consulados oficiales. Trabajamos muy coordinado con lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Y sí, efectivamente, mañana a las 4 de la tarde abriría el primer consulado, que es en Australia, Canberra. La carrera electoral terminaría este domingo y los candidatos presidenciales de oposición queman sus últimos cartuchos para meterse en una eventual segunda ronda. Con el cierre de la campaña electoral, las estrategias de los partidos se enfocan en captar la mayor cantidad de votantes y dar ese último impulso que les permita llegar hasta Zapote. Aunque las encuestas proyectan un posible gane en primera ronda, los aspirantes de oposición guardan la esperanza de colarse y extender el pulso hasta una nueva votación en abril. Que los costarricenses terminen de oír nuestras propuestas y soluciones para los problemas del país. Siempre es muy emotivo tener tantísima gente que viene de todo el país a apoyarlo a uno. El sentido de responsabilidad es enorme y no les voy a fallar. Costa Rica es celebrar la democracia en libertad, es celebrar la democracia sin miedo y es celebrar la democracia con respeto, bajo el entendido de que diversos movimientos políticos no solamente tenemos que convivir, son necesarios justamente para que haya una democracia. Mientras la mayor parte de la discusión política se centra en apoyar o no al continuismo, otros aspirantes levantan la mano como alternativas para dirigir al país. Diferenciarnos con la política de antaño, hoy nos disputamos un segundo lugar para entrar a una segunda ronda electoral. Nosotros creemos que la juventud costarricense va a empujar esa segunda ronda electoral y hoy venimos a decirle a la gente, no hay que volver al pasado del PAC, de Liberación Nacional y de la Unidad Social Cristiana. Se puede gobernar para la gente de la que venimos, que es la gente que ha sufrido las decisiones de esos gobiernos y que son partidos políticos que no han reflexionado sobre el daño que hicieron y el enojo que hoy tiene la gente, y el medio del populismo que estamos viviendo es también un fruto de esa cosecha. Será hasta las 8:45 de la noche de este domingo cuando, después del primer corte, los costarricenses puedan conocer el desenlace de esta fiesta electoral. El liberacionista Álvaro Ramos se comprometió a reconstruir socialmente el país en caso de llegar a casa presidencial. Pedir el apoyo a su proyecto político y asegurar que el país deberá iniciar un proceso de reconstrucción social fue parte del mensaje del candidato liberacionista Álvaro Ramos en su última conferencia de prensa previo al fin de semana de las elecciones. Vivimos en un mundo donde todos somos vulnerables, desde la vulnerabilidad, por ejemplo, a una discapacidad permanente o temporal, desde todos los demás elementos que acabo de exponer. Es indispensable que entendamos que nos debemos cuidar más, que entendamos que debemos ser una sociedad pues más empática, más compasiva. El candidato apuesta por mejorar la eficiencia estatal en materia de ayudas sociales y atención en salud, pues asegura que los recursos sí los tiene el país, pero no llegan a ejecutarse. El tema fundamental en salud, en cuidado, se tiene que ensamblar a partir de un concepto más general. Ese concepto más general es la protección social. Y bueno, yo vengo de la cultura de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de la protección social a lo largo del ciclo de vida. Y el principio básico es: la persona que pueda trabajar, ojalá darle todas las herramientas y todas las oportunidades para que pueda trabajar. Ramos aspira a convertirse en el presidente número 50 de Costa Rica, de la mano de su partido Liberación Nacional. Claudia Dobles propone nuevas leyes, retomar los megaoperativos y el trabajo de prevención en las comunidades para poder frenar la ola de inseguridad. Con ataques al presidente Rodrigo Chávez y acompañada de varias exfiguras del gobierno de su esposo Carlos Alvarado, la candidata Claudia Dobles presentó su plan de seguridad para los primeros 100 días de gobierno. Entre las principales acciones destacan la implementación de megaoperativos y habilitar juzgados las 24 horas del día. Estamos pasando en Costa Rica por una crisis de violencia y una crisis de homicidios, con la gran preocupación de que esta administración no ha hecho prácticamente nada. Y algunas de las acciones que ha hecho son más bien acciones que son contrarias a toda lógica de combate contra el crimen organizado. Dobles aseguró también que presentarían un proyecto de ley para cambiar el funcionamiento de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, la DIS. Esta administración ha intentado utilizar instituciones como si fueran armas políticas. Lo hemos visto en la utilización de instituciones, por ejemplo, como el PANI.
Lo hemos visto en la instrumentalización que hicieron hacer con el tema de las radiofrecuencias, intentando callar algunas radios. La candidata de Coalición Agenda Ciudadana actualmente se perfila como la tercera fuerza electoral según diversas encuestas. Confiada en que ganará 40 diputados y que saldrá victoriosa en primera ronda. Así fue el cierre de campaña de la candidata oficialista. Llegamos a un cierre de campaña donde hemos demostrado de la madera de la que estamos hechos. Así cerró su campaña la candidata oficialista Laura Fernández. En una actividad privada en Belén, dejó varios mensajes a sus simpatizantes. Don Rodrigo, doña Pilar, su legado por Costa Rica, yo lo voy a cuidar como un tesoro, pero no lo voy a cuidar yo sola. Lo vamos a cuidar entre miles de costarricenses. Fernández confía ganar en primera ronda. Yo estoy lista. Estoy lista para dar alma, corazón, todo mi empeño, todo mi trabajo y hasta mi vida si fuera necesario por este país. En su mensaje de cierre, no dejó de lado la cantidad de diputados que quiere para Pueblo Soberano. Lo que ha hecho don Rodrigo, solo con 8 diputados. Lo que podremos hacer nosotros con 40. Fernández emitirá su voto en la escuela Julián Bolio Llorente en Cartago, cerca de las 10 de la mañana. El Tribunal Supremo de Elecciones recuerda a toda la población estar al día con todos los requisitos claves para votar este domingo. Además, habilitaron una serie de métodos para que la ciudadanía se entere dónde deben votar el próximo domingo. Recuerden, a partir del día de hoy, de viernes 30 de enero, está funcionando lo que es el 800 elector ya como call center, ¿verdad? Con funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones que lo están atendiendo. Este está para igual, para que usted pueda revisar el lugar de votación, para que puedan hacer consultas sobre el proceso electoral y también para cualquier tipo de denuncia. También recordarles que los centros de votación cierran el domingo a las 6 de la tarde y para ustedes saber dónde votar pueden llamar a la línea telefónica 1020 asterisco, enviar un mensaje al mismo número 1020 asterisco o a través del sitio web tse.go.cr. Imagínese llegar a votar y que su voto no cuente. Es importante que cada uno de nosotros tengamos claro cómo se ingresa a las juntas receptoras de votos y cuáles son las reglas dentro de este recinto electoral para no correr el riesgo de que nuestro voto se anule. Aunque el proceso es sencillo, existen algunas disposiciones que buscan proteger el secreto del sufragio y garantizar que la elección se desarrolle con orden y transparencia. Por eso, antes de llegar a las urnas, tome nota, le mostramos qué puede y qué no puede hacer al momento de votar. Por ejemplo, no puede sacar su teléfono y tomarle una fotografía a la papeleta, quedará anulado su voto. Mostrar por quién votar tampoco lo puede hacer, tampoco salir con la papeleta abierta, intentar votar con una identidad digital o en un destino que no sea el que le corresponda. Asegurémonos de hacerlo bien para que nuestro voto cuente. Para algunos votantes, la jornada electoral estaría protagonizada por la lluvia y el frío, pero también por los fuertes vientos. El estado del tiempo será un factor para tomar en cuenta este domingo cuando usted se dirija a su centro de votación. Según el Instituto Meteorológico Nacional, en varios sectores del país se esperan lloviznas entre leves y moderadas, además de temperaturas frescas por el empuje frío número 13. En el caso de Cartago se presentará lluvia, también hacia el centro y este de San José, de la capital como tal. En el caso de sectores del Caribe, estas lluvias sí pueden ser inclusive presentadas desde el día anterior, desde el sábado, en el periodo de la mañana, luego se intensificarían hacia el día domingo. Aún así, para muchos ciudadanos, la lluvia no es una excusa para dejar de votar y consideran clave ejercer el sufragio para reducir el abstencionismo. No importa, es un día muy especial que vamos a celebrar todos en nuestro país. Así que hay que ir a votar, llueve, algo al sol, no podemos perder esa oportunidad de defender nuestra democracia. El domingo llueva o truene o se venga un diluvio, como sea,
hay que salir a votar. El abstencionismo tenemos que bajarlo, ha sido muy alto en las últimas elecciones. Para este domingo también se prevé ráfagas de viento de entre 50 y 85 kilómetros por hora en el Valle Central, mientras que en zonas montañosas, la zona norte y el Caribe podrían alcanzar entre 80 y 110 kilómetros por hora. El Parque del Este, ubicado en el distrito de San Rafael de Montes de Oca, permanecerá cerrado este domingo debido a la jornada electoral, así lo confirmó la municipalidad. Dicen que este cierre responde a disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones que prohíbe actividades que impliquen una gran movilización de personas o que interfieran con el libre tránsito de los votantes en cualquier parte del país. El parque volverá a abrir al público el martes 3 de febrero en horario habitual de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Nuestro parque es de uso frecuente y genera gran movilización de personas. Entonces, con la finalidad de apoyar las disposiciones del Tribunal Supremo de Elecciones, se decide cerrar. Encuentre Extra Noticias en todas nuestras plataformas. Solamente en 3 años el país sumó más de 1000 denuncias por bullying en las aulas, lo que enciende de nuevo las alertas de cara al próximo curso lectivo. El bullying se mantiene como uno de los principales retos para la sociedad y los sistemas educativos, y Costa Rica no se escapa de esa triste realidad. Ante el inicio del próximo curso lectivo, los expertos llaman a una convivencia pacífica entre toda la población y motivar la empatía y la resolución de conflictos para prevenir y erradicar el matonismo. El bullying es un fenómeno muy complejo. Las escuelas podrían ser uno de los escenarios donde se manifiesta el bullying, pero no son necesariamente la fuente, por lo que es necesario el trabajo en equipo, colegio y casa. Según los datos del Ministerio de Educación Pública, estos fenómenos presentan números significativos. En 2023 hubo 388 casos, para 2024 se reportaron 352 y en 2025 cerró con 368 para un total de 1.108 denuncias en 3 años. A esto se suma un aumento de hasta un 66% en la violencia de todo tipo, llámese bullying, violencia entre estudiantes y violencia adulto-estudiante en los últimos 3 años. Definitivamente, el encierro, las cuestiones sociales que afectaban las dinámicas de las personas antes del encierro con la pandemia se maximizaron. Ante esta situación, los especialistas recomiendan a los papás a conversar a diario con sus hijos, reforzar su autoestima y supervisar el uso de redes sociales. Y por acá un llamado de atención a todos los estudiantes que inician este curso lectivo. Recuerde que ante estos casos no guardar el silencio y denunciar inmediatamente, ya sea a sus padres de familia, a los profesores, a las autoridades de las escuelas, también si ustedes ven algunos compañeros que están pasando por esas situaciones, igualmente no quedarse callado, apoyar, recordar los valores, la empatía y el respeto en estos casos. Seguimos con temas de educación. El abandono estudiantil aumentó de forma considerable entre 2021 y 2024, según datos de la plataforma ministerial Saber del Ministerio de Educación Pública. En este periodo, 85,000 y un poco más de estudiantes salieron del sistema educativo. De acuerdo con el MEP, la principal causa responde al bajo desempeño educativo. La última actualización corresponde a 2024, donde se registra más de 18,000 casos por esta razón, seguida de la condición económica. Los problemas de convivencia educativa también son algunos. Veamos datos de deserción educativa para año 2021 hasta el 2024, que suman, como ven ustedes, 85,866 en estos años. La deserción en 2021, 18,196 estudiantes, 2022, 22,763, 23,750 para 2023 y el año 2024 cerró con 21,066 estudiantes fuera de las aulas. El inicio del curso lectivo suele provocar una alta presión sobre el presupuesto familiar. Gastos como uniformes, útiles, tecnología y transporte se acumulan en pocas semanas. Sin una adecuada planificación, esta época puede impactar directamente el bolsillo, por lo que los expertos recomiendan aprovechar descuentos, comparar precios y optar por pagos planificados. El uso responsable de las tarjetas y las facilidades de financiamiento pueden aliviar la carga inmediata.
Lo primero es planificar, ¿verdad? Hacer un presupuesto, tratar de reutilizar, revisar lo que quedó del año pasado. Como le digo, eso es una muy buena práctica y además es una muy buena enseñanza para los hijos, que hay que ahorrar y que hay que reutilizar. Vamos a ver los precios de los útiles, rondan entre los 69.000 y 81.000 colones. Este año los padres se pueden ahorrar hasta un 16% para tanto la escuela como el colegio. Los precios ya incluyen 3 blusas o camisas, 3 pares de calcetines, 2 pantalones y útiles. Vamos a ver también los bolígrafos de 3 colores diferentes, borrador de lápiz, cuadernos cosidos de más de 100 hojas, carpetas, folder tamaño carta. Caja de lápices de grafito con 12 unidades, paquete de 100 hojas blancas, paquete de 100 hojas rayadas, un juego de geometría. Y por último tenemos la goma blanca, caja de lápices de colores de 12 unidades, tajador y tijera. Y Costa Rica mantiene una caída sostenida en la natalidad, una tendencia que genera incertidumbre sobre si las familias postergan la maternidad o si en definitiva tendrán menos hijos. Esa transformación podría impactar áreas clave como la educación, donde se proyecta una baja en la cantidad de estudiantes, así como en los sistemas de pensiones y salud, que deberán atender una población cada vez más envejecida. El escenario también implicaría la necesidad de retribuir el dinero público y ajustar servicios para responder a una menor tasa de nacimientos y un aumento sostenido de la población adulta mayor. Si uno veía en los supermercados las góndolas con pañales, antes los pañales estaban muy destinados a los bebés. Ahora cada vez se están observando más pañales en los supermercados y en las tiendas destinados a las personas adultas mayores. Pese a existir un proyecto para condonar la deuda a Paraíso y Cartago, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitió una nueva factura millonaria contra los cantones. Según detalla el documento, se estaría cobrando los meses de febrero a diciembre del 2025, este contrario a la ley 10.470 que prohíbe dicha facturación. Michael Álvarez, alcalde de Paraíso, explicó que buscarán las vías legales para frenar el cobro del AIA. Y el primer proceso es indicarles a ellos a través de un oficio enviado desde la alcaldía municipal sobre la ilegalidad que están cometiendo. ¿Verdad? Ese sería el primer paso, el tema administrativo. En caso de que no, pues nos iremos como, recordemos que en este momento tenemos un contencioso administrativo abierto con una medida cautelar sobre el cobro del retroactivo. En este caso, pues seguiríamos el mismo procedimiento. ¿Verdad? Y más de 500 pruebas a vecinos de Los Chiles refuerzan las acciones de prevención contra la malaria en esta zona fronteriza, donde todavía no se detecta ningún caso positivo de acuerdo a Salud. Las autoridades mantienen estos operativos preventivos con el objetivo de superar las 1000 pruebas que permita la detección oportuna de posibles casos y además la reducción del riesgo de transmisión en esta población. Para reducir el riesgo de contagios, se recuerda a la población la importancia de usar mosquiteros al dormir, aplicar repelente en forma diaria, utilizar ropa que cubra brazos y piernas, acudir a un centro de salud ante la presencia de síntomas. Tomarse los medicamentos como indica el doctor no siempre es fácil. A muchas personas se les olvida, se confunden con los horarios o simplemente no saben bien cuál les toca y eso termina afectando la salud. En la clínica de Cariari de Pocosí se usa un sistema que ordena las pastillas por día y hora para que el paciente sepa exactamente qué tomar y cuándo. Según el centro médico, la respuesta fue buena, con pacientes más estables, menos complicaciones y mejor calidad de vida, especialmente por padecimientos crónicos. Lo que está aquí en esta capsulita es lo que el paciente se va a tomar el lunes por la mañana. Lo que está acá es lo que se va a tomar el paciente el lunes al mediodía, a la cena y a la noche. Entonces el paciente lo único que tiene que hacer es romper este espacio y aquí ya le van a salir los medicamentos que debe tomar el lunes por la mañana. Y el programa Bandera Azul denuncia que debido a recortes estatales dejaría de funcionar a nivel nacional.
Durante el 30 aniversario, el fundador Darner Mora señaló que las instituciones estatales que forman parte dejaron de lado el presupuesto para este galardón. Dentro de las entidades destacó al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, la cual no se refirió al tema pese a las consultas de Grupo Extra. Esa amenaza es evidente, concreta, de que tenemos instituciones, sobre todo el AIA, que le está quitando el apoyo a Bandera Azul Ecológica. Y yo no estoy mintiendo. Lo puedo demostrar. Aunque se enojen. ¿Okay? Aunque en Costa Rica no existen registros de ataques de felinos a personas, estos animales pueden reaccionar si se sienten amenazados, por lo que se recomienda mantener siempre la calma y darles espacio para que se retiren. Las autoridades de vida silvestre hicieron un llamado a la población a no confrontar ni agredir animales silvestres tras el reporte de un puma que atacó aves de corral en una propiedad. Además, advirtieron que especies como mapaches, zarigüeyas y pisote pueden transmitir enfermedades, por lo que no deben manipularse sin la intervención de expertos. Cuando se den estos temas de avistamiento o de animales que llegan, se comuniquen directamente con las autoridades, directamente al 911, sea bomberos, seamos nosotros como SINAC, sea la fuerza pública, porque aquí lo que se le quiere es un abordaje integral para poder asegurar justamente que ese animal que llega ahí, darle las condiciones necesarias para que pueda regresar a su hábitat, ¿verdad? Y las exportaciones y el consumo de los hogares fueron determinantes en el crecimiento económico del país el año anterior. Un crecimiento del 4,6% en la producción nacional. Ese fue el resultado que presentó el Banco Central de Costa Rica en el informe de política monetaria. Destacan las exportaciones con un 3,2% del crecimiento, el consumo de los hogares en un 2,5%, la inversión tanto pública como privada con un 0,6% y el gasto del gobierno en un 0,4%, mientras que las importaciones restaron un 2,1%. Contrario a lo que estuvimos viendo durante el 2025, que pensábamos que podía haber una desaceleración e incluso hubo revisiones a la baja del crecimiento proyectado durante el año pasado, especialmente por cierta incertidumbre comercial, el cierre del año resulta un crecimiento relativamente alto. Para el 2026 se espera un crecimiento moderado del 3,8%, el cual es menor que el año previo, pero superior al último informe presentado por el Banco Central en octubre. Esperamos que el comportamiento de las empresas que están en zona franca se modere un poco, ¿verdad? La idea es que no se puede crecer perpetuamente a tasas de 10-20% como lo hemos visto en los últimos años y que se modere un poco. Sin embargo, en el pasado nos hemos sorprendido. Los expertos citaron factores como una menor demanda de los bienes costarricenses, ya que algunos pedidos se adelantaron durante el 2025, y la salida de empresas como Intel y Corvo que impactan el desempeño del país. Y gracias a una feria internacional, Costa Rica buscará consolidarse como líder en la exportación de dispositivos médicos en el mundo. La actividad se va a realizar en California, Estados Unidos, del 3 al 5 de febrero, donde participarán más de 1.700 empresas expositoras. Esto va a permitir que el país se afiance como un país exportador y desarrollador de dispositivos médicos. Para eso, CINDE coordinó reuniones clave para el sector con el fin de tener más presencia en la feria. Incluso vemos operaciones particularmente de fabricantes de equipo original que inician con huellas productivas más grandes desde el inicio, proyectos que reflejan una confianza en nuestra capacidad técnica y en la estabilidad del país. Esto refleja un sello de confianza en Costa Rica y su capacidad para el desarrollo de sus operaciones. Si usted tiene una empresa, ponga atención porque este próximo 2 de febrero es la fecha límite para que se paguen los impuestos a las personas jurídicas. Dicha obligación aplica para sociedades mercantiles, sucursales de sociedades extranjeras y empresas individuales de responsabilidad limitada. Las pequeñas y medianas empresas inscritas ante el Ministerio de Economía, al igual que los productores agrícolas que lo han hecho ante el MAG, están exonerados de la carga tributaria
En el caso de las sociedades que estén inactivas, este monto que deberá pagar estará entre los 70.000 y los 231.000 colones. Es importante recordar que este impuesto que se paga una vez al año no es un impuesto que sea deducible del impuesto de renta de utilidades, es decir, no es gasto deducible, tampoco es compensable con otros tributos. De ahí la importancia de que usted revise exactamente cuál es el monto y haga el pago oportuno. Estas son algunas de las consecuencias que tendrá la empresa si no paga este impuesto a las sociedades. No podrán concursar en contratos del Estado, tendrá que pagar multas e intereses, obviamente, y la imposibilidad de emitir certificaciones en el Registro Nacional. Recuerde, vence este próximo 2 de febrero. Las organizaciones dedicadas al narcomenudeo comenzaron a utilizar terrenos y áreas públicas para la venta y consumo de drogas luego del derribo de búnkeres durante el último año en San José, según lo detectó la policía. Por ejemplo, en San José se intervino un búnker a cielo abierto ubicado en el sector de 15 de septiembre en Atillo, con el objetivo de combatir el narcotráfico y recuperar los espacios públicos. Con el apoyo de maquinaria pesada, unidades policiales y la unidad canina, las autoridades realizaron labores de limpieza y recuperación de este espacio intervenido. Que prácticamente habían convertido un terreno público en un gran búnker a cielo abierto. La intervención va dirigida a eliminar, a erradicar el uso de esta propiedad para estos propósitos del narcotráfico. Algunos datos de los operativos antibúnkeres que ha hecho las autoridades. En 2025 fueron 122 los búnkeres que fueron intervenidos, varias estructuras fueron reincidentes y las autoridades demolieron 15 edificaciones vinculadas al narcomenudeo en Costa Rica. Y las amenazas que circularon en redes sociales en contra de 2 policías municipales de Escazú solo por multar a un conductor tienen preocupados a los expertos en seguridad. Tras el caso reciente ocurrido en Escazú, donde la policía municipal denunció amenazas contra 2 de sus oficiales, expertos señalaron que estos hechos evidencian un aumento de la violencia cotidiana y la normalización de conductas agresivas en el país. Circuló una publicación en la red social Facebook realizada por un usuario anónimo, en la que de forma inaceptable, criminal y deleznable, se ofreció una suma de dinero a cambio de acabar con la vida de 2 de nuestros oficiales. La directora de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal a Distancia explicó que las instituciones policiales enfrentan de forma directa el delito y la criminalidad, lo que los convierte en un blanco frecuente de amenazas y agresiones. El tema de la cultura de la normalización de la violencia, donde no solo personas que están asociadas a organizaciones criminales, sino también personas ciudadanas que no están involucradas en delitos, que también están ejerciendo violencia. La especialista agregó que esta tendencia afecta la convivencia ciudadana y eleva el nivel de riesgo en los espacios públicos, tanto para la población como para los funcionarios policiales que atienden situaciones de conflicto. Y las autoridades judiciales alertan de casos donde parejas de colegiales son chantajeados en redes sociales ante la amenaza de terminar la relación. Todo esto se da porque una de sus partes advierte a la pareja que divulgará fotos o conversaciones íntimas entre ellos a través de plataformas digitales. A pesar de que en muchas ocasiones los casos pueden ser solo contravenciones, la escalada de violencia o las amenazas agravadas sí que pueden llevar un delito. De hecho, que vamos a repasar a continuación cuáles son esas denuncias que se han interpuesto en el último tiempo entre colegiales. Muchas veces esas personas, por temor a que la otra pareja los deje, incurren en este error, ¿verdad? Sin percatarse o sin ver las consecuencias más allá de lo que puede pasar con esas fotografías o esos videos. Entonces vemos que son situaciones muy delicadas. De acuerdo a las autoridades, son estas las principales denuncias: chantaje, amenazas, agresiones, lesiones con arma y divulgación de fotos íntimas en grupos de WhatsApp o en redes sociales.
A los sicarios ya no les importa si sus objetivos van solos o acompañados, así lo demuestra el último doble homicidio en San Sebastián, que se presume se trata de un ajuste de cuentas. Fueron 2 hombres en moto persiguiendo a varios ocupantes de carro y empezando a disparar de manera indiscriminada, matando a 2 personas y dejando a una tercera herida, quien intentó huir del ataque. El modo de actuar de los gatilleros hace pensar que se trató de un ataque planeado, pero que fue realizado sin importar con quién viajaban los objetivos a ejecutar. Hemos visto casos donde inclusive han ido mujeres, personas menores de edad, hasta niños, quienes han resultado hasta fallecidos en este tipo de casos. Los grupos criminales ya no toman en consideración este tipo de situaciones. Y un nuevo homicidio se dio esta madrugada en Avenida 8 en San José, en medio de una riña. Un hombre recibió varios disparos y murió después de unos minutos de ser ingresado en el Hospital San Juan de Dios. Por este hecho, un joven de 28 años de edad fue detenido como sospechoso. La zona es conocida por hechos violentos como riñas y asaltos. El detenido ya quedó a las órdenes del Ministerio Público mientras se trata de aclarar qué fue lo que realmente pasó. En la zona, concretamente en esta zona de la capital, se han dado en los últimos tiempos bastantes eventos en los que han salido a relucir armas de fuego o inclusive personas fallecidas por medio de arma blanca. Pero también es normal que en esa zona se mantengan, es una zona donde se dan eventos por robos, asaltos. Y los adultos mayores ya no se pierden solo en las montañas, ahora las alcantarillas y los puentes se convierten en un peligro ante la desorientación. Las desapariciones de adultos mayores aumentan en zonas urbanas, donde en muchos casos se desorientan y terminan lejos de sus casas, debajo de puentes, ríos o caminando sin rumbo. Generalmente ellos viven solos, viven pues con una supervisión mínima, generalmente no tienen las condiciones como para poderse desenvolver como una persona joven, y pues todos estos factores mezclados contribuyen a que se den este tipo de situaciones. Problemas cognitivos o de salud como el Alzheimer, diabetes e hipertensión son las causas principales. Muchas veces los reportes no son inmediatos, tardan hasta 3 días, lo que complica las búsquedas. Nosotros venimos manejando lo del adulto mayor como en la parte pediátrica, ¿verdad? El adulto mayor tiene que andar una tarjeta donde venga su nombre completo, cuántos años tiene, de qué padece, si es alérgico a algo, cuál es el nombre de la persona que podríamos contactar en caso que la persona no esté en su estado neurológico aceptable. En enero del 2025, la Cruz Roja ejecutó 10 búsquedas en montañas y en lo que va de este mes suma 2. En algunos casos se trabaja en coordinación con el OIJ para mejorar las búsquedas. Y oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos reportan 1.571 detenciones y 787 expulsiones de ciudadanos costarricenses dentro del territorio estadounidense entre 2021 y 2025. Según los datos oficiales, los arrestos, detenciones y deportaciones responden a diferentes situaciones migratorias que van desde violaciones administrativas hasta casos con antecedentes penales. Hacemos un repaso entonces de los ticos que han sido arrestados, detenidos o expulsados de los Estados Unidos. Empecemos con los arrestos. En 2021 hubo 60, 2022 se duplicó con 120, 2023 sigue en aumento con 140, para 2024 hubo un poco menos, 134 sí, y en lo que llevamos, o más bien en el año anterior, 25, hubo 27 arrestos. Esos son detenciones. Ahora pasamos a la siguiente pantalla, donde vamos a... Ok, esas son ya las detenciones, ¿cierto? Ok, vamos con detenciones. La anterior fue arrestos. 189 detenciones en 2021, para el 2022 346, para 2023 hubo 427, 517 detenciones en 2024 y 92 en 2025. Y ahora sí pasamos a los ticos que fueron deportados, expulsados de los Estados Unidos. Para 2021 hubo 91, 2022 113,
183 para 2023. En el 2024 ven la cifra altísima de 332 costarricenses que fueron deportados de los Estados Unidos hacia nuestro país, y el año anterior cerró con 68. Encuentre más información y otras noticias en diarioextra.com. Si usted quiere trabajar en el OIJ, esta institución mantiene actualmente una bolsa de empleo abierta, así lo confirmaron los jerarcas judiciales. Los puestos disponibles en este momento son custodio de detenidos, agente de protección a víctimas y testigos e investigador 1. Para más información pueden visitar el sitio web de la Policía Judicial. Una persona mayor de edad que tenga licencia B1, que además tenga el bachiller de colegio, y después de hacer pruebas físicas, psicológicas, no tener problemas legales pendientes, podría reclutarse con nosotros. Las muertes por intoxicación con metanol en nuestro país muestran una tendencia sostenida a la baja desde 2021, según los datos más recientes del Ministerio de Salud. Entre 2019 y lo que va de 2026, se contabilizan 165 fallecidos asociados a esta tóxica sustancia, no apta para consumo humano, por supuesto. Salud recordó que la intoxicación por metanol es una de las enfermedades con mayor mortalidad en servicios de urgencias debido a los síntomas iniciales que muchas veces se confunden con otros males. El metanol puede causar desde ceguera, daño neurológico, puede causar un daño renal hasta la muerte. El metanol nunca se debe utilizar. Recuerden que el metanol no es un accidente, es una amenaza prevenible. Veamos datos de las víctimas por año según la condición. En 2019, vamos a hacer ese repaso de fallecidos, sobrevivientes. 2019 hubo 75 fallecidos, sobrevivieron 51. 2020 con 52 fallecidos, 46 sobrevivientes con 98 casos por víctimas por etanol. En 2021, 22 personas murieron, 27 sobrevivieron para un total de 49. En 2022 hubo 6 fallecidos, 6 sobrevivientes, y 2023 10 personas fueron víctimas, 6 de ellos murieron. Para 2024, 2 fallecidos con 4 sobrevivientes. 2025, una persona murió por consumo de etanol, y 2026 ya se reporta una persona que murió por esto. Hay conversaciones con el Instituto Nacional de Aprendizaje y el Ministerio de Trabajo para firmar un convenio para que más reclusos de menor violencia puedan tener opciones laborales. Para esto, Costa Rica busca aprender de El Salvador, el modelo que pone a trabajar a los privados de libertad en las cárceles. Gerald Campos, ministro de Justicia, confirmó que el viceministro Nils Chin viajará al país centroamericano para seguir trabajando de la mano con el gobierno de Nayib Bukele. Tiene otros modelos penitenciarios como el Cero Ocio, donde usted camina a la par de 8.500 privados de libertad que usan jeans y camisa y andan a la libre, pero están en industriales, elaborando muebles, en la cocina, cuidando la producción de gallinas, pollos, huevos. Alajuela se convierte en punto de encuentro cultural con la fábrica de poemas en el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría y sus alrededores. La jornada inicia a las 12 del mediodía con una cimarrona por el Parque Central. De 1 a 3 de la tarde se realizará el espacio de creación poética colectiva, y a partir de las 3 de la tarde recitales y actos culturales en homenaje a la poeta alajuelense Ani Brenes. Este sábado también, de 4 a 6 de la tarde, se desarrolla Amarte, un taller de arteterapia donde las personas podrían pintar un corazón y escribir una frase de amor propio. No se requiere experiencia artística y el cupo es limitado. Y recordad que este domingo Costa Rica vive una jornada importante. La invitación es para que todas y todos salgan a votar y ejerzan su derecho democrático. Desde muy temprano seguí la cobertura especial del Grupo Extra, con toda la información y el minuto a minuto de esta jornada electoral. Un fin de semana para disfrutar, crear y participar. Nos unimos también nosotros a la invitación, vayamos a votar todos este 1 de febrero. Es un derecho, es verdad, pero también es nuestro deber. Así es, Jorge. Bueno, llegamos al cierre de esta edición. Esperamos que tengan un buen fin. Nos vemos el domingo en las elecciones nacionales.
Sí, desde muy temprano, cobertura de Extra Noticias en todo el país para que nos sintonice desde tempranito. Vamos a dejarlos con las mejores fotografías de nuestro equipo fotográfico que siempre está cubriendo notas por todo el país y estas son las mejores de la semana.